la Amistad, ingeniero. Ya, buenas noches, jóvenes. Feliz Día de la Amistad, pero solingo, ¿no? No es la forma de festejar un Día de la Amistad estando solo, ¿no? Pero de todas maneras quiero hacer extensiva la felicitación a todos ustedes, porque la juventud, decimos, obviamente, siempre encuentra, decimos, una salida para cualquier situación. Son creativos, ¿no? Son ingeniosos, obviamente. Y correcto, ¿no? Así tiene que ser, y debe ser así. Un día más del Día de la Amistad, eso. En otras épocas no, pues a esta hora pululaban las fiestas, ¿no? Como se dice, decimos, ¿no? Las confraternizaciones, ¿no? Y era hasta que la vela no ardía, ¿no? Así es. Ya de todas formas decimos, ¿no? Esperemos tiempos mejores. Aparentemente, según las últimas noticias, ya hay las vacunas, ya las están produciendo en masa, en cantidades industriales. A pesar que nuestros representantes, ¿no? del sector salud, del gobierno, dicen en 90 días, ¿no? Pues en 90 días ya nos morimos todos, ¿no? Eso hay que acelerar, y en otros países, tengo entendido que en Brasil ya se lo está aplicando, aparentemente en Bolivia tenía que haberse aplicado desde el 20, ¿no? La vacuna rusa, Afibair, ¿sí, no? Afibair, algo así. La de Oxford dice que en 90 días, según nuestros representantes, ¿no? Bueno, pero hay que nomás, según la canción, ¿no? Aguantaré, resistiré, me dijo, ¿no? Así, ya se ve una luz en el horizonte, ¿no? Ojalá, decimos, no haya mucho, decimos, de aquí hasta que llegue la elección, no haya mucho deceso. Pero estamos ahorita, como dice, ¿no? El dicho, estamos en crecimiento exponencial, ¿no? Prueba de ello es que se han postergado las elecciones, ¿no? Las elecciones que eran para el 6 de septiembre, creo que ya para el 14 de octubre, ¿no? Y yo pienso que va a seguir postergándose. Ya, esperemos entonces, si no, otras noticias también, como la del bono universal, bono salud, ¿no? Según los masistas que están en el Congreso va a ser de 1.000, según nuestra presidenta es de 500, ¿no? Hay una pulseta ahí, ¿no? No pues quedaron mal los masistas, ¿no? Porque los trató la presidenta el viernes en una conferencia, no viernes, el sábado. Y respuesta, no, pero los masistas le subieron a 1.000, ¿no? O sea, estamos pues en una época preelectoral, así que por aquí y por allá, los ofrecimientos, las mentiras, ¿no? Así. Ya, jóvenes, continuamos en lo que habíamos quedado el día martes, ¿no? Estábamos en la ponderación, ¿no? Había un invitado, ¿no? Si no hay alguna inquietud, ¿no? Alguna observación suya de ustedes, ¿no? Les doy la palabra, ¿sí? Antes de iniciar. Los escucho, ¿sí? Sobre todas las cosas que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con este proceso de enseñanza. ¿Los escucho? ¿Todo bien? Sí. ¿Proseguimos? ¿Seguimos? Sí. Ya meta, entonces, ¿no? Primero, estábamos en la ponderación y aprovechamos la ponderación para introducir, digamos, los objetivos, decimos, no de la materia. Uno, ¿no? Teníamos primer, decimos, ¿no? Examen parcial. Y sobre 20%. Y era todo bio 2. Bio 2, ¿no? Y ahí habíamos hablado ya bastante de los bio 2, ¿no? O sea, una generalización de lo que es un bio 2, ¿no? Y para ello, decimos, para explicar su principio de trabajo, decimos, ¿no? Los materiales del cual está constituido, ¿no? Vamos a empezar, obviamente, la materia, ¿no? Con la física, ¿no? Está de moda, ¿no? Lo cuántico, ¿no? Y en la actualidad dice, ¿no? De que a ese nivel cuántico, todo desarreglo, decimos, molecular, decimos, en el organismo humano, porque ahí es donde empiezan las enfermedades, ¿no? No es, decimos, ¿no? Que la enfermedad se dichó, digamos, no, todo tiene como se dice, una razón de ser. La hinchazón ya es un consecuente, ¿no? El antecedente es a nivel, decimos, molecular, a nivel atómico, ¿no? Porque somos, decimos, ¿no? Una cadena, decimos, ¿no? De reacciones químicas, de elementos químicos, orgánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí empiezan, decimos, ¿no? Por ejemplo, dicen que el cáncer empieza en el momento, decimos, en que
a la célula le falta, decimos, el oxígeno. El oxígeno es vital para la célula, ¿no? En el momento que le falta, entonces la célula muta, ahí se vuelve cancerígena. Para evitar morir de isofacto, ¿no? Muta y se vuelve cancerígeno. Entonces, si no, a ese nivel empiezan las enfermedades, ¿no? Y a ese nivel es la energía cuántica, ¿no? Por eso dice, como cualquier desarreglo molecular, hoy en día dice, se puede, obviamente, ¿no?, componer con energía cuántica, ¿no? Y les comento, ¿no?, ya hay colchones cuánticos, ¿no?, donde se utiliza, decimos, tres tipos de energía, ¿no? En primera instancia, decimos, se utiliza la energía de los campos magnéticos, la energía de los rayos infrarrojos, rayos, decimos, que son beneficiosos para la salud, decimos, ¿no?, en tempranas horas, decimos, ¿no?, cuando está amaneciendo, cuando sale el sol, decimos, ¿no? Y lamentablemente nosotros no asimilamos esa energía, esa vitamina D necesaria, porque dormimos hasta tarde o simplemente decimos, ¿no?, el sol no apareció, decimos, ¿no?, por muchas razones, ¿no? Vivimos en departamento, vivimos en subterráneo, etcétera, o dormimos hasta tarde, ¿no? Y también los campos magnéticos, decimos, ¿no?, producto, decimos, de que andamos botas, zapatos, decimos, no estamos en pleno contacto con la tierra, no hacemos tierra, ¿no? No nos descargamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aislados, ¿no? Y el ser humano es un conductor, ¿no?, de todo tipo de energía, ¿no?, bioenergía, ¿no?, energía cuántica también, ¿no? Entonces, ¿no?, no podemos, decimos, descargarnos como la computadora, ¿no?, cuando la desconectamos ya al atardecer, obviamente, si no, vaciamos, decimos, la memoria, decimos, operativa, objeto que al otro día, decimos, estén en condiciones óptimas para de nuevo funcionar, ¿no? Se descarga, y por algo, digamos, también, decimos, ¿no?, al enchufar está el tercer conductor, que es el de la Tierra, porque en el proceso de utilización de la computadora, decimos, ¿no?, hay elementos dentro de la computadora, decimos, ¿no?, hay campos magnéticos, hay campos eléctricos, donde la energía se acumula, decimos, cíclicamente. Sí, Entonces, papi. el ser humano necesita descargarse, ¿cierto? Y ello es a través, decimos, ¿no?, de un sueño profundo, y lo que hace, decimos, esos colchones, le digo, ¿no?, que son magnéticos, que utiliza el campo magnético, los rayos infrarrojos y la energía. Obviamente es producto ya de la ciencia, la nanotecnología, ¿no? Y están a la venta, carísimos, ¿sí, no? Si el colchón de Evo valía 25.000, hay colchones, ¿no?, de estos que, que son, decimos, ¿no?, producidos, ¿no?, por empresas que utilizan licencias japonesas, ¿no?, donde se utiliza inclusive hasta meteoritos, ¿no? Son carísimos, ¿no? Hay 70.000 bolivianos, si para que ustedes no se alarmen un poquito, 70.000, 80.000 bolivianos, ¿no?, ese tipo, decimos, de colchones, que son simplemente, decimos, un modelo, decimos, ¿no?, o copian, decimos, ¿no?, los fenómenos naturales que nos rodean, de los cuales nos hemos separado, aislado. Listo, ¿no? Ya. Entonces, primer examen parcial, 20%, todos los diodos. En el momento que el profe dice, se acabaron los diodos, hasta aquí no más diodos, entonces, ¿no?, ya la siguiente clase sería examen. Eso estoy hablando en una situación normal, de clase presencial. Ahora estamos en una situación, decimos, ¿no?, anormal, decimos, ¿no?, donde la prioridad, decimos, es salvaguardar la vida, la integridad, no solamente de ustedes, ¿no?, la de sus papás, mamás y abuelos. Esos son los, pueden ser, decimos, ¿no?, los más damnificados, y nosotros los portadores, ahora sí, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Se cuida usted, cuida a su familia, cuida al vecino, cuida, decimos, ¿no?, al ciudadano. Eso es lo importante, ¿no? Y vuelvo otra vez a recalcar. Ahorita decimos, no, nuestra estrategia es, decimos, ¿no?, si se puede llamar estrategia, acomodar todo en el camino, la carga se acomoda en el camino. Hoy día es 23, ¿no? Seguramente ya la próxima semana, ¿no?, nuestra presidenta va a decir, digamos, la cuarentena se prolonga por todo el mes de agosto, por lo tanto están prohibidas todas las reuniones, todas las aglomeraciones de personas, todo lo que es clases presenciales en los colegios y en las universidades, ¿no?
Si es que no lo dice, significa que la universidad reinicia, ¿no?, sus actividades presenciales. Entonces, dependemos del Estado. Y obviamente, ¿no?, en todas sociedades, si no tenemos deberes, decimos, y obligaciones, decimos, ¿no? Deberes, decimos, que se refiere, decimos, ¿no?, a nuestras obligaciones de ciudadano. El ser ciudadano es una profesión, decimos, ¿no?, en todo aspecto, ¿no? Significa el respeto, decimos, a las normas, a las leyes de normal convivencia, decimos, en la sociedad, en todo. Respeto, decimos, al medio ambiente, al equilibrio ecológico. Eso sería. Ser ciudadano es una profesión, ¿no? Ya, entonces todos estamos a la espera de lo que diga el gobierno. En un momento el gobierno dice, ya no pasa nada, decimos, la cuarentena la vamos mucho más flexibilizar, pero no hay clase, ahí estamos listos. Dependemos, somos autónomos, obviamente, ¿no?, pero hay leyes, decimos, la Constitución, decimos, lo que rige el Estado, ¿verdad?, por encima, decimos, no somos una isla. Ya, entonces, sobre eso alguna inquietud, decimos, ¿no?, alguna opinión, decimos, no, por favor, estoy todo bien. Primer examen parcial, 20%. Dio clasificación de biodos, cómo están constituidos, cuáles son sus principios de trabajo, decimos, ¿no? Y es a partir, decimos, ¿no?, de la explicación de la física cuántica. A partir de la física cuántica vamos a clasificar la sustancia en conductores y dieléctricos. Y hay una clasificación intermedia entre ambos que serían los semiconductores. Y ahí aplicamos la física cuántica, ¿no?, para aprovechar ciertas propiedades, decimos, ¿no? Empezando, decimos, a un análisis de cada uno de estos materiales, ¿no?, puros e impuros, ¿no? Los impuros ya son mezclas, decimos, ya son aleaciones, decimos, puros e impuros, decimos. Y empezando, ¿no?, a partir, decimos, de un factor que es primordial, decimos, para el normal funcionamiento, decimos, de estos dispositivos a base de semiconductores, que es la temperatura, empezando, decimos, del cero absoluto, desde menos 272 grados, temperatura fantástica, ¿no? Desde ahí empezamos, obviamente, a analizar y vemos, ¿no?, cómo las sustancias, ¿no?, están divididas en tres, decimos, básicamente, ¿no?, básicamente tres, su clasificación, ¿no?: conductores, semiconductores y eléctricos. Listo, ¿no? Ahí empezamos a subir la temperatura y va a surgir una serie de fenómenos, ¿no?, propios, decimos, ¿no?, de esta clasificación, decimos, de la sustancia. Así es, ¿no? Entonces, eso ya nos da, decimos, los contenidos, y nomás de hablar de diodos a base de semiconductores. Segundo examen parcial, 2. Segundo parcial. ¿Alguna pregunta acerca de los diodos? A ver, por favor, de lo que hemos dicho, decimos, 20% de más del 20%. ¿Qué cosa vamos a ver acá? Obviamente, ¿no?, transistores. Ya, transferencia de la resistencia, eso se debe. Transferencia de resistencia. Transferencia en el sentido directo o el inverso. El inverso se llama retroalimentación. Oye, eso es clave, ¿no?, para el desarrollo, para el perfeccionamiento de la retroalimentación. Por ejemplo, decimos, yo voy a aplicar una metodología, decimos, en el transcurso del primer año de mi estudio en la universidad. Voy a aplicar, decimos, ciertos datos, ciertas obligaciones, ciertos consejos, ¿no? ¿Para qué? Para aprobar todas las materias, pues, ¿no? Ya, pero después de decir, pero eso lo aplico en todo el año. Después llega el año, ¿no?, y digo, caramba, hay que ahora ver, analizar, verificar si ha alcanzado los objetivos, si ha aprobado todas, ¿no? No, pero resulta que apenas aprobó 2 de 12. Caramba, mi metodología, decimos, o está fallando o yo no la estoy cumpliendo. Hay que hacer una autoevaluación al final, ¿no? Y luego de esa autoevaluación, considerando los resultados que se tienen, hay que mirar hacia atrás, ¿no? ¿Dónde he fallado? ¿En qué he fallado? ¿No? Eso significa, ¿no?, introducir la corrección de los errores. Esa es la retroalimentación. Corregimos los errores, decimos, ¿no?, y debemos esperar ya la planificación para el siguiente año con mejores resultados. Estamos corrigiendo los errores. Eso se llama retroalimentación.
Esa es una estrategia que se utiliza mucho, decimos, ¿no? En la electrónica, ¿no? La retroalimentación, ¿no? Medimos ciertos parámetros, excedieron cierto rango correcto, ¿no? Entonces decimos, a través de la retroalimentación, decimos, los diodos, los transistores se abren, se cierran, decimos, los parámetros, decimos, ¿no? Los disminuyen, los aumentan, ¿no? De tal manera, decimos, ¿no? De volver a la normalidad. Es como en la aviación, decimos, ¿no? Allá se tienen que constantemente, ¿no? Entre unos parámetros que se miden, son los ángulos, 3 ángulos, ¿no? Porque tiene que mantenerse, decimos, ¿no? Una posición, decimos, ¿no? Depende obviamente en ascenso, el descenso, aterrizaje o partida, ¿no? Y ya en la zona, decimos, de velocidad de crucero, el avión tiene que mantener una posición no horizontal, ¿no? 19 grados, para crear, decimos, ¿no? Una diferencia, decimos, de presión entre las alas de arriba y abajo, y que sustenta, decimos, ¿no? Pero sin embargo, decimos, como ejercen en el avión fuerzas externas e internas, decimos, ¿no? Tiende, decimos, constantemente a variar esos 3 ángulos, importantísimos, ¿no? Y pero eso ya se lo hace automáticamente, constantemente que el avión esté en 19 grados. Porque si llega a 21, imagínense, el peligro está en 2 grados más, llega a 21, hay una, me llama el ruso, voltanca, se da vuelta ese avión y a la mierda. Entonces, el grado peligroso ahí está, a los 2 más, 21, imagínense. Y eso debe constantemente, decimos, medir, decimos, los sistemas, decimos, electrónicos, en la aviación, decimos, constantemente esos ángulos, y si hay un aumento de disminución de más ángulos con respecto a los permisibles, a los valores nominales, ya estoy aplicando el concepto de valores nominales, entonces se retroalimenta y se lo corrige. Y eso es simultáneo, eso es instantáneo, decimos. ¿De acuerdo? ¿No? Es como nuestra respiración, ¿no? Y el latido del corazón, ¿no? Eso es simultáneo, es automático, ¿no? O alguien puede detener su corazón. Bueno, podemos bajar, decimos, ¿no? El ritmo cardíaco, ¿no? O lo podemos aumentar, ¿no? Lo bajamos tranquilizando, no, decimos, ¿no? Algo así, ¿no? Tomando, decimos, a lo mejor, decimos, ciertos aditivos, ¿no? Y lo subimos con otros aditivos, por ejemplo, ver muchas curvas, no, pues el corazón quiere saltar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Hay ciertas cosas externas que realmente, decimos, ¿no? Nos alteran, ¿no? Somos, obviamente, somos parte indivisible, decimos, ¿no? de esta vida, decimos, terrestre, ¿no? Porque somos indivisibles. A ver, vámonos al espacio de arriba, más arriba, unos 10 kilómetros, a ver, sin nada. No, pues ya vamos a reventar, ¿no? Se nos va a salir todo, intestinos, todos nuestros órganos internos, se nos va a salir por todos lados, ¿no? No podemos salir de la toda temperatura, presión, etc. Bueno, ya estoy muy volteando. Segundo examen parcial, todo transistores. Si los diodos tienen, decir, una sola capa de transición, y sabemos que las capas de transición, decimos, se forman cuando vamos a unir 2 materiales, decimos, semiconductor tipo P y tipo N, con diferentes tipos de electroconductividad, se va a generar una capa de transición, sí, instantáneamente. Entonces los transistores tienen, decimos, es la aplicación de 2 o más capas de transición, ¿no? Y que tiene una amplísima aplicación, por sí solo o en combinación con los diodos y en combinación de los demás dispositivos, ¿no? Conocer resistencia, conocer impedancia, conocer fenómenos, ¿no? Magnéticos como son los glosses, las inductancias, conocer los capacitores y una infinidad de dispositivos, ¿no? Y peor todavía ahora con las concentraciones actuales, ¿no? Ya los niveles, decimos, energéticos, el amperaje, han bajado, ¿no? De amperios, ¿no? En la casa de inflación de 12, 13 amperios, ¿no? En los karaoke llegamos 32 amperios, ¿no? Pero ya en la computadora los niveles, decimos, ¿no? De amperaje son 1000 amperios, ¿no? Y más adelante en los computadores son nanoamperios. Y la diferencia, ¿cuál es? Mayor velocidad de procesamiento de datos, mayor exactitud en los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
vemos, ¿no?, que disminuyendo, decimos, ¿no?, parámetros, ¿no?, y las magnitudes, ¿no?, de dispositivos, porque ya ahora sabemos, ¿no?, que se abarcamos mucho más el problema, ¿no? Ecuaciones, decimos, ¿no?, diferenciales que no tienen solución, ¿no?, así, inclusive computadoras antiguas, ¿no?, no tenían solución, hoy en día tienen solución por aproximación, ¿no?, utilizando procesadores, ¿no? Ya, entonces, y como hay razón que le había indicado al profe, ¿no?, que la concentración, decimos, ¿no?, de transistores y diodos ahora es 10 a la 22, ¿no? 10 a la 22 transistores, ¿no?, o diodos centímetros. Tienen los tamaños de las moléculas, de los átomos. Tamaño, por decir, 200 veces más grande que un átomo. Comparativo, ¿no? 100 veces más grande. Entonces, esos son los tamañitos, centímetros. Y por esa razón, ¿no?, el desarrollo violento, decimos, ¿no?, de la electrónica, ¿no?, hasta el extremo que los simples electrónicos ya no servimos, ¿no? ¿Por qué? Necesitamos equipo. Un electrónico necesita tener el laboratorio más sofisticado habido y por haber. La electrónica está tan desarrollada hoy en día, digamos, que por ejemplo, vamos a ver por los costos, un avión, ya, que sea, digamos, el 747 Boeing Junior, que valdrá sus $30 millones, digamos. El 60% del costo del avión son los equipos electrónicos. ¿Se imaginan? Los equipos electrónicos. Porque se utiliza, decimos, para lograr exactitud, para lograr perfeccionamiento del procesamiento de datos, para lograr, decimos, ¿no?, la seguridad, decimos, más seguro de cualquier tipo de transporte. ¿Qué no se utiliza? Se duplican, decimos, ¿no?, los equipos, se duplican los sensores, uno se fregó, ¡tá!, el otro, así instantáneamente, ¿no? Y se utilizan, ¿no?, materiales, decimos, ¿no?, preciosos, estamos hablando de diamantes, ¿no?, los patrones, decimos, ¿no?, para comparar, decimos, la frecuencia, ¿no?, si se aplica el efecto Doppler, digamos, ¿no?, está muy utilizado, decimos, ¿no?, y no solamente en la aviación, para la ubicación, para la determinación de la ruta de vuelo, o para la ubicación, decimos, ¿no?, de un objeto, digamos, que se acerca o se aleja, o para los cazabombarderos, sino para tumbar, decimos, un avión allá, digamos, y ahí es donde se utiliza, decimos, no solamente el cuarzo, diamantes, ¿no?, por eso son valiosos esas materias primas, ¿no?, porque tienen unos parámetros, ¿no?, bastante, decimos, ¿no?, bastante constante, ¿no? Cada diamante tiene una frecuencia de oscilación constante, un perfeccionamiento único. Se utiliza, decimos, ¿no?, plata, se utiliza, decimos, ¿no?, oro, porque son, decimos, ¿no?, conductores prácticamente perfectos, ¿no?, son superconductores, pero son carísimos. Entonces vemos que la tecnología sí cuesta, ¿no? Nuestros celulares, ¿no?, hay gente, decimos, ¿no?, capaces, decimos, ¿no?, que compran a montones los celulares, porque imagínense, se producen, se renuevan constantemente, ¿no? Entonces, y hay que extraerle, ¿no?, han desarrollado tecnologías, metodologías para extraer los materiales procesos de los celulares, y se han vuelto ricos, ¿verdad? Ahí en los celulares se utilizan muchísimos materiales preciosos, plata, oro, hay, seguro que sí, que eso tenga todas. Entonces es el desarrollo, decimos, de la electrónica, ¿no?, porque la electrónica en la aviación son sus oídos de la aviación, son sus ojos de la aviación. Obvio, ¿no? Y también decimos, ¿no?, como hablamos, decimos, la automatización, ¿no?, y con la electrónica, ¿no?, y pilotos automáticos, ¿no?, es producto de la utilización de la electrónica. ¿Ya? Bueno, y en la aviación, obviamente, no solamente hay la electrónica, hay un cúmulo, decimos, ¿no?, de profesiones, de actividades, están los mecánicos, están los eléctricos, están los de informáticos, están los que realizan servicios, ¿no?, de abastecimiento de combustible, diferentes grasas, aceites en el avión. Esa es otra especialidad, ¿no? Después están, decimos, también los de la parte económica,
en la aviación. Y por si fuera poco, están también los ingenieros civiles, ¿no? Construcción de aeropuertos, construcción de pistas, por ejemplo. Por eso hay universidades dedicadas exclusivamente, ¿no? a capacitar, decimos, elementos humanos que se van a aplicar, utilizar, que van a trabajar, decimos, en la aviación. ¿No? La Unión Soviética tenía la aeroflota de línea aérea más grande del mundo. Hoy día ya, obviamente, ¿no? Y con aviones rusos, ¿no? Era la línea, ¿no? de aviación, decimos, ¿no? Más grande del mundo, ¿no? Ya, pero hoy en día, decimos, ¿no? Producto de ese revés que tuvieron, decimos, ¿no? De ese traspaso de lo que era socialismo, comunismo hacia el capitalismo, originó un retraso en su desarrollo, ¿no? Porque se liberaron las fronteras y los genios rusos se fueron a trabajar a Estados Unidos, decimos, ¿no? Al país capitalista, porque se cansaron, decimos, ¿no? De esperar del gobierno, decimos, ¿no? Un confort, decimos, mejora, decimos, su actividad, digamos, privada, su familia, por así, ya, pero eso es una parte. Pero obviamente que nos muestra los avances tecnológicos. Bueno, alguno de ustedes dirá, pero profesor, eso gracias a los extraterrestres. Ya, ese es otro tema, que también no podemos hablar de eso, no pasa nada. Listo, entonces, 20% de proyecto. Seguimos. Los transitores, aplicación, amplificación de la señal, amplificación de procesamiento de datos. Estamos en la computadora, ¿no? También generación de señales analógicas, señales. ¿Cuáles son las últimas, compañeros? Digitales. Etcétera, ¿no? Es amplio, ¿no? Pero un ingeniero, decimos, que se respete el estudio, que tiene que tener un señor laboratorio. Esa es la diferencia. Señores laboratorios. Son carísimos. Un osciloscopio, ¿cuánto cuesta? Un inspectómetro, ¿cuánto cuesta? Imagínense, ¿no? Estoy hablando simplemente de equipos elementales. Ya. Tres, controlador, examen final. También, ¿no? ¿Cuánto es? 40 pesos. Está al 80. Todo. Acá los diodos deben tener los diodos LED, ¿no? Ya. Todo la vida y por haber, digamos. Tenemos 4, decimos, laboratorios. Se le da asigna, ¿no? Ya ese es cuestión, ya, digamos, también, ¿no? En conjunto con el profe, nuestro estimado, decimos, ¿no? Actividad el laboratorio, ¿no? Hace una especie de 12 hasta 20 laboratorios, ¿no? También decimos, ¿no? A lo largo, decimos, de su trabajo con Camilo, los compañeros hacen sus proyectos en laboratorio, ¿no? No faltan los compañeros, decimos, ¿no? Hay eso dicho raro, los cuales, digamos, son bien apegados, decimos, a la materia, ya, decimos, tienen experiencia, tenemos profesor, hemos hecho este trabajo, decimos, hemos aplicado, decimos, un problema, decimos, para desarrollar esta actividad. Entonces, ahí el profe, ¿no? Si bien es cierto, decimos, aquí ya tenemos el 5%, ¿no? El profe, decimos, no le falta, decimos, al compañero llegó a 40, 45, decimos, hoy no te puedo ir a repeche, ¿no? No, pero el profe, presentó su proyecto también, bien, tiene 40, está 55 o 60, en función de su trabajo, cómo lo defendió, decimos, ¿no? La importancia de su trabajo, la complejidad de su trabajo, y para peor todavía hizo cálculos numéricos, para poder, decimos, perfeccionar, decimos, el trabajo, decimos, de ese proyecto. El empírico va y combina simplemente, pero sin embargo no hace los cálculos, no, como se dice, no perfecciona, decimos, el cumplimiento de los objetivos, se acerca nomás al objetivo, ¿no? Empírico, pero ya hizo los cálculos, entonces los rendimientos, ¿no? Listo, entonces, eso es lo que se refiere, decimos, a la ponderación. Sobre eso, ¿alguna pregunta? Hay que seguir. A una vez empezar, decimos, ¿no? Falta también la bibliografía, ¿no?
¿Están ahí, jóvenes? Un silencio sepulcral, escucho, ¿no? Sí, sí está claro, ingeniero. La Ya, todo bibliografía claro. ingeniera. Ya, vamos a Está claro, ingeniero. Ya, bien. Ustedes saben, es el apoyo que necesita el profe, ¿no? Si no, me siento solo como el desierto. Ya vemos entonces bibliografía. El profe utiliza, decimos, un librito básico, ¿no? Algunos dirán, no, pues son muy antiguos, digamos, ¿no? Le pasaba el dato, obviamente, cuál es, pero está en ruso, digamos, ¿no? Los profe, no se olviden que me votaron a Rusia, pues, ¿no? Bueno, tenía que seguir estudiando, digamos, ¿no? Si había que irse a la luna, estudiar, me iba a la luna también. Pero creo que lo he visto en español, algunos me han mostrado. Se llama Introducción a la electrónica, fundamento de la electrónica. Así, cualquier libro, fundamento de la electrónica, también vale. Vino, hay otros también de otros autores, fundamento de la es de Igor, ¿no? Igor Sherezov. 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 Dos. Hay otro librito también acá, ¿no? Tengo un tomo. Un tomito. Es una enciclopedia. Para los cabezones, una enciclopedia de la electrónica, ingeniería y técnica. Enciclopedia. Enciclopedia de electrónica. Electrónica y ingeniería y técnica. Ese fue el librito. El autor es Charles Belove. Belove. ¿No? Charles Belove. Son 10 tomos, ¿no? El profe no dice compre, ¿no? Ni idea, ¿no? Pero laboratorio, pero no dice biblioteca, cosas, claro. Ya, cualquier libro electrónico, obviamente, ¿no? Fundamentos, introducción a la electrónica, ¿no? Son varios. Eso entonces los libros de sino que el profe, digamos, utiliza, ¿no? Ya, sobre la biografía, ¿no? Perdón, Ingeniero, se va a bibliografía. cortar. ¿Se va a cortar? Ya, Sí, sí. volvemos en una pausa comercial, ¿no? En 5 minutitos, por favor, ya. Volvemos. Ya, por favor, Mientras tomo ingrese por mi, mismo enlace. mientras tomo mi dióxido de cloro, ¿no? Mira, ¿qué tiene que hacer?
Listo, yo puedo comenzar. Ya, están todos ahí, bien hecho. Ya está. Ya, gracias. Borramos entonces, si no hay alguna pregunta. Empezamos entonces, pues, ¿no? Ya más o menos percibimos el objetivo, y una vez que se ha identificado el objetivo, automáticamente, ¿no?, se llenan los contenidos. Si vemos el título de un libro, Enciclopedia de la Electrónica, entonces ahí está todo bien ordenadito, ¿no? Y por abecedario, todos los temas que tienen que ver, decimos, con la ingeniería, la técnica, decimos, la aplicación, decimos, de la electrónica, que hoy en día, decimos, está muy, pero muy desarrollada. Hasta el extremo que y está tan complicada que ya no hay eso de reparar, ya no hay eso ¿no?, de arreglar un componente, ¿no? Ahora ya todo es puro escáner, ¿no? Ya es utilizando, decimos, ¿no?, un lenguaje, ¿no?, utilizando un sistema experto, ¿no? Se conecta el dispositivo que está fallando, el equipo, a ese escáner. El escáner, decimos, ¿no?, que hace componente por componente, ¿no?, va verificando sus valores nominales, ¿no?, va verificando cada uno de los, ¿no?, identifica el componente que está fallando, ¿no?, y simplemente lo que tiene que hacer ahí el técnico es, ¿no?, oye, técnico, ¿no?, cambiar ese componente. Pero obviamente el que tiene ese escáner, ¿no?, es una empresa, ¿no?, que tiene la licencia, ¿no?, de la fábrica, ¿no?, la parte comercial, decimos, de esa fábrica, ¿no? No cualquiera, ¿no?, puede ahí acceder a tener ese escáner. Y eso ya también está muy difundido en comunidades, ahora, ¿no?, escáner. O sea, y que la cosa se complica, ¿no? Ya pasó la época, decimos, de los inventores, ¿no?, que van analizando, aplicando sus metodologías por descartes, ¿no? Falló esto, hay que arreglarlo. Ya no, ya salimos de esa situación, ¿no? Como cada vez, ¿no?, la cosa se complica, se simplifica, ¿no? Y los profesionales van cayendo. Ya está desplazado por vos, estamos en ese época, ¿no? Pasamos entonces, pues, ¿no? Había indicado, ¿no?, que nos interesa, ¿no?, en primera instancia, ¿no?, analizar la sustancia. Estamos de acuerdo. Sustancia. O cuerpo rígido. La sustancia, cualquiera. Y nos interesa analizar de la sustancia, decimos, una de las propiedades suyas de la sustancia. Y la propiedad, decimos, que nos interesa es la capacidad, ¿no?, de conducir la corriente eléctrica, la electroconductividad. Entonces, decimos, ¿no?, de acuerdo a la propiedad denominada, ¿no?, electroconductividad. Electroconductividad. Teniendo como sistema de referencia esa propiedad de la electroconductividad, a grosso modo, digamos, a grosso modo, la sustancia, ¿no?, se va a dividir en conductores, y obviamente
eléctricos, eléctricos, conductores, ¿no? Los conductores conducen la corriente eléctrica. Los eléctricos no conducen la corriente eléctrica. Está bien, ¿no? Conducen. Obviamente todos estos conceptos son relativos. El marco de referencias para aplicar a pie de la letra el concepto es obviamente, ¿no?, nuestros niveles de utilización de tensiones y amperajes, ¿no? Ahí. Entonces, con respecto a ese sistema de referencias, ¿no?, hay materiales que son directos, no conducen. Pero si vamos a otros parámetros, a otros niveles de la energía, como sean rayos, el aire es conductor, ¿no? ¿Es cierto, no? Claro. Pero con respecto, ¿no?, a las tensiones de servicio, ¿no?, en una red de distribución, en las ciudades, ¿no?, donde vemos, que estamos cables pegados, ¿no?, de la CRE, la red de distribución en baja tensión, y voltios 380, 220, 127, ¿no? Tenemos en la red, tenemos 3 cables, no sé más, el de abajo que es el neutro, ¿no? Tenemos que ahí el aire es dieléctrico, tiene una resistencia infinita, ¿no?, para esos niveles, decimos, de voltaje, para esos niveles de diferencia, decimos, de tensión, ¿no? Porque no pasa la corriente, no va de un cable al otro cable, de una fase a la otra fase, ¿no?, en esa red de distribución de 4 hilos, ¿cierto? Entonces todo es relativo. ¿No? Bien, lo mismo podemos decir para los conductores. Ya, veamos entonces. Pero de acuerdo a los niveles, ¿no?, de la actividad del ser humano, ya estamos más acentuándonos, ¿no? Diremos entonces que las sustancias serán conductores y conduce la corriente. Pero ¿cuál es la definición, decimos, de corriente eléctrica? ¿Cuál es la definición? La corriente eléctrica está obviamente constituida, ¿no?, por los electrones libres. Uno de profesor y todos son los electrones libres. Tranquilo. La corriente eléctrica básicamente está constituida, ¿no?, por electrones libres, ¿no? Vamos a ver a qué nos referimos. Y que conforman, ¿no?, o que forman, decimos, un movimiento, ¿no?, direccionado, decimos. Que ese movimiento puede estar originado, ¿no?, por difusión de mayor concentración de cargas eléctricas a menor concentración, la difusión. Entonces esa corriente se llama intensidad de difusión. Así tenemos un turbil de agua y otro vacío, y los unimos con una cañería por abajo, ¿no? Entonces surge, ¿no?, un caudal, ¿no es cierto? Caudal, un movimiento direccionado, así, ¿no?, de moléculas, ¿no?, de agua. ¿Qué molécula? Porque la molécula es la última partícula más divisible, ¿sí, no?, pero que obviamente mantiene las propiedades de la sustancia, del agua. Entonces a eso nos referimos en primera instancia cuando la corriente está originada por diferencia de concentraciones de carga. Por eso se suponía, digamos, que la dirección de la corriente es de mayor concentración más a menor concentración menos, ¿no? Puede ser un movimiento equivocado, decimos, ¿no? Bueno, es el que se utiliza o actualmente, ¿no? Un movimiento de la dirección convencional de la corriente. Ya, pero no estamos analizando eso, estamos utilizando, ¿no?, el concepto de lo que es la corriente.
corriente eléctrica y sus causas cognitivas. Ya. Primero he indicado, ¿no? Intensidad de difusión. La intensidad de drift es cuando es producida en un cuerpo conductor que está al cual se le aplica porque se encuentra en un campo eléctrico o una diferencia ahí tenemos un direccionamiento de las partículas portadoras de carga. Y vemos que en los conductores solamente hay una sola partícula que se desplaza, ¿no? Y vemos que hay varias partículas, ¿no? Los iones también se desplazan en un estado líquido, iones positivos y iones negativos, ¿no? Los huecos también, ¿no? En otros materiales, ¿no? Y vemos que hay materiales que tienen, ¿no? Dos tipos de corriente, porque tienen dos tipos de partículas portadoras de carga. Una electrónica, otra de hueco, y la otra también, ¿cuál puede ser? Los iones, ¿no? La batería. Entonces estamos ya ¿no? Recordando, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos corriente? Ahora los directos dicen, no conducen la corriente eléctrica. Porque los directos, ¿qué es lo que hacen? Abren el circuito. Abren. Sabemos que los circuitos se abren no simplemente, decimos, ¿no? Separando, ¿no? Cortando, decimos, ¿no? Un conductor. Se abrió y ya no hay, habrá potencial, pero no hay corriente. ¿Está claro, no? Ya. Y también decimos, ¿no? No es necesario cortar, decimos, ¿no? Un circuito para que se abra el circuito, ¿no? Simplemente decimos, ¿no? Aumentando la resistencia, ¿no? Así, de manera, decimos, ¿no? Relativa. Le aumentamos mucho la resistencia y se cortó el movimiento de 19 electrones. Eso sí, pero sí hay potencial, ¿no? Y eso sucedió en el Gabriel constantemente, decimos, ¿no? Porque no hay un plan maestro, decimos, ¿no? En lo que se refiere a la electrificación, decimos, ¿no? De otro día ya en los módulos, ha crecido de manera, decimos, ¿no? Súbita, decimos, la cantidad de módulos. Entonces la carga, ¿no? Está aumentando. Aumenta, y desde un momento decimos, no, se fue la energía eléctrica, se apagaron los focos, etc. ¿No es cierto? Entonces se abrió el circuito porque la carga es excesiva. ¿Qué hay que hacer entonces? Un nuevo proyecto, donde hay que elevar, decimos, ¿no? El potencial, el voltaje, ¿no? El transformador, ¿no? Eso que se ha hecho, ¿no? Bueno, hemos hablado entonces de lo que es la corriente eléctrica, conductores y eléctricos, ¿no? De la sustancia. Pero hay una sustancia que tiene un lugar, decimos, intermedio. Son los semiconductores. Semiconductores. Están en una situación intermedia, ¿no? Ya. Semiconductores. Obviamente que el parámetro determinante, ¿no? Que nos permite, digamos, clasificar la sustancia, ¿no? En conductores, eléctricos y semiconductores será la temperatura. ¿Y cuál es el rango? ¿Se ve? ¿Ahí temperatura? ¿Escribió profe o ya no se ve? Se ve, ingeniero. La temperatura es el catalizador, ¿no? Claro, podemos empezar el catalizador. ¿Y cuál es el rango de eso? Desde cero absoluto, ¿cuánto es cero absoluto? Menos ¿cuánto? 200, ¿cuánto? 72, ¿no? Grados centígrados. O 73. 73. Se perdiendo. Se pelea con uno, ¿no? Y es error porque ese es un límite mínimo. 272 no haya, ¿no? El mínimo es una temperatura. Todos ahí somos inertes. A esa temperatura, todas las sustancias son a esa temperatura. ¿Qué son? Dieléctricos. ¿Está claro? Dieléctricos. La sustancia, toda es dieléctrica. Todo inerte, todo está muerto, digamos. Temperatura fantástica, ¿no?
Pero el rango que nos interesa, el rango de la aplicación de la temperatura, pero es un parámetro catalizador y hay que ponerle un límite, ¿no? Que se llama valor nominal de la temperatura en la cual se va a desenvolver todo equipo a base de semiconductores a lo largo de toda su esperanza de vida para el cual fue proyectado. Estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál sería el valor nominal? 20 grados centígrados, ¿no? ¿Es cierto, no? Es el valor nominal de todos los equipos, ¿no? 20 grados centígrados. Ese valor hay que dar en temperatura a todas las computadoras en base de semiconductor. O sea que en los laboratorios, ¿no?, de procesamiento de datos, ¿no?, tienen que haber, decimos, aire acondicionado que satisfagan esos 20 grados centígrados. Entonces vamos a tener, decimos, un óptimo trabajo, decimos, en esos instantes, decimos, bajo esa temperatura de todos los equipos. Y por lo tanto, ¿no?, también vamos a tener, decimos, a esos equipos, decimos, a lo largo, correctamente trabajando, a lo largo de su esperanza de vida. Después de la esperanza de vida también hay manuales en cada equipo. Hay que cambiar esto, hay que cambiar esto y esto y esto y esto. Ya son recomendaciones, decimos, ¿no?, en los catálogos de mantenimiento y de explotación, decimos, los equipos procesadores, decimos, de la, ¿no?, de menos 273 a 20 grados. ¿Por qué decimos? Porque todo equipo, decimos, en el cual se está compuesto por material semiconductor es en su trabajo, ¿no?, es propenso, decimos, le afecta la temperatura. A ver, un semiconductor, ¿aumenta la temperatura, su resistencia baja o disminuye? Sabemos que los conductores, el metal, decimos, aumentamos la temperatura y su resistencia aumenta o disminuye. Disminuye. ¿De un conductor? Aumenta, pues, compañero. Del semiconductor disminuye. Al disminuir la resistencia del semiconductor, aumenta su corriente. Entonces hay que aplicar también, decimos, ¿no?, metodología para mantener estable la corriente. Sistema, decimos, ¿no?, de retroalimentación, decimos. Por eso incluso ustedes ven, decimos, en las computadoras o en los equipos, decimos, base de semiconductores, tienen sus ventiladores atrás, ¿no? ¿No es cierto, no? O de una manera, decimos, refrescar. O si no, decimos, ¿no?, el chasis, decimos, tiene una forma, decimos, ¿no?, donde el material del chasis está desmesuradamente amplificado, ¿no?, así como plaqueta. Porque de esa forma disipa más rápido el calor, ¿no? A mayor área, decimos, del chasis, mayor disipación de la temperatura. Al margen también que hay otra forma, decimos, que complican, decimos, ¿no?, los esquemas para poder evitar, decimos, el efecto negativo del aumento de la corriente por efecto de cambio de la temperatura, aumento de temperatura. Por esa razón, ¿no?, ese valor nominal de 20 grados centígrados se tiene que mantener en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de la temperatura, ¿no?, en la calidad de trabajo, ¿no?, de los sistemas, decimos, informáticos, computadoras. Los electrodomésticos también son a base de diodos, de transistores, de semiconductores. Entonces, la temperatura, ¿no es cierto?, es nociva, decimos, ¿no?, para el trabajo, decimos, ¿no?, de diodos y transistores. Listo, ¿no? Está claro. Entonces ahora los problemas, lo que nos vamos a chocar es el gran catalizador, que al final de cuentas, a 20 grados centígrados, tenemos los dieléctricos que se utilizan, decimos, ¿no?, en los aparatos electrónicos. Tenemos los conductores, ¿no?, y tenemos los semiconductores, que determinan, ¿no?, una creación de equipos, ¿no?, dispositivos, ¿no?, activos y reactivos, ¿no? Entonces, ya, después explicamos que no tenemos los activos y los reactivos. Hasta aquí vamos bien. Entonces, ahora sí, para aclarar, decimos, ¿por qué la temperatura es catalizador? ¿Por qué, digamos, pues, se denomina conductor? ¿Y por qué es dieléctrico? ¿Por qué se dicen conductores?
Para ello, entonces, la respuesta la encontramos en la física cuántica. ¿Puedo borrar? Borramos ahora, ¿no? Ya, borramos. Ya, ¿se puede borrar, no? ¿Sí? Ya, Sí, no hay ningún problema. Sí. ya. ¿Todos estamos bien? ¿Alguna pregunta, consulta? Profe, esto no está claro para mí. Profe, esto está mal. Algo así. Por favor, ya. Listo, borramos. Ya. Así es. Su título entonces, teoría, bueno, física, bueno, bonito, ¿no? No de moda la física. Bueno, física, bueno. Tiene mucho que ver con la química, ¿no? Antes de seguir, entonces, ¿no? De tomar mi sorbito de... Están tomando su papá dióxido de cloro. Hay unos compañeros que me dicen, profesor, pásame el protocolo, un protocolo preventivo, un protocolo preventivo. Está bien, si se lo paso, compañero, no pasa nada, ya. No pasa nada de tomar mi sorbito, ¿no? Y dice, según las opiniones de los japoneses, ¿no? Hay que tener, dice, la garganta húmeda cada 15 minutos. Bien. De esa manera, con el líquido se lo impulsa hacia el estómago, sino, ¿no? Al virus, y allá los jugos gástricos, ¿no? Ácido gástrico, ¿no? Los neutraliza totalmente. Por esa razón, los japoneses, ¿no? Y los japoneses son tipazos, ¿no? Saben ellos, ¿no? Sobre base segura, sobre un análisis, ¿no? Científico eminentemente científico, resuelven los problemas. Ya veamos entonces a qué se refiere la física. Según entonces la física cuántica, ¿no? Dice que los electrones no pueden tener, sino una cantidad arbitraria de energía. No pueden tener una cantidad arbitraria de energía. Eso sí, decimos, giran, decimos, alrededor del núcleo en líneas orbitales energéticas. Líneas orbitales. Similar, decimos, ¿no? A un sistema, decimos, ¿no? Al sistema solar, ¿no? Planetario, ¿no? Así nos veamos. Lo voy a dibujar, ¿no? En el centro tenemos el Sol, ¿no? Y decimos, ¿no? Alrededor del Sol, decimos, giran, decimos, ¿no? Los planetas. Por acá, ¿no? Por acá. Sí. Miran los planetas. Entonces decimos, ¿no? Similar, decimos, ¿no? Al sistema solar, decimos, ¿no? Según la física cuántica. Entonces esto sería, ¿no? A ver, esto es nuestro núcleo, y todo esto sería, decimos, ¿no? Un átomo. El sistema solar es comparable, decimos, ¿no? A un átomo. En el centro está el Sol, para nosotros está el núcleo, y decimos, ¿no? Gira, los electrones solamente pueden estar en esas líneas orbitales energéticas. Y en función, decimos, de la posición en esas líneas orbitales energéticas, podemos determinar, ¿no? Bajo varios criterios también, ¿no? De la teoría cuántica, podemos determinar entonces, ¿no? que si el electrón se encuentra más alejado del núcleo, es porque tiene más energía.
está en energía, es decir, en orbitales de mayor energía. Y si está más cercano, decimos, al núcleo, tiene menor cantidad de energía, es decir, está en unos niveles energéticos bajos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? Que para poder, decir, extraer un electrón, decimos, y solamente, decimos, para alejar, decimos, del núcleo, y que se ubique en una línea energética, hay que, decimos, gastar energía. Si el electrón, decimos, de un nivel energético ha saltado, decimos, producto, decimos, de un agente externo, puede ser por colisión, se llama ionización por golpe. Entonces ese electrón, decimos, ha absorbido una cantidad de energía, ¿no?, constante, ¿no?, denominada fotón. Si ha pasado a un nivel energético superior, ha adquirido una cantidad, una porción de energía llamada fotón o cuánto. QAnon. Ahí está, ¿no? Se llama física cuántica, porque son, decimos, las porciones en medio del cual, decimos, ¿no?, al pasar, ¿no?, de estos niveles energéticos, que son una gran cantidad de niveles energéticos que están ahí constantes, que determinan, decimos, el aumento, decimos, pero ahora no estamos hablando de la cantidad de movimientos giratorios, traslacional, spin, ¿no? Son complejas las cosas, ¿no? Pero ahora estamos ahí. Fotón, cuánto. Y si un electrón, decimos, ha pasado de un nivel energético, ¿no?, mayor, decimos, o línea orbital mayor, decimos, a otro nivel energético menor, decimos, ahí seguimos. Entonces, ¿no? Bien. Entonces, aquí aumentó un cuánto, ¿no? Un cuánto. Aquí menos 2 fotones. Mi bebé Dos. es el amor de mi vida. Muñeca, vale volumen de eso, ¿no? Y bájale brillo, mi amor. Qué guerraquera. Voy a aprovechar para tomarlo. Ya tomé, pero no puedo tomar cada vez. Ya. ¿Está bien? ¿Está todo bien ya? ¿Todo en orden? Bien. Entonces, ¿no?, al pasar 2 líneas orbitales, ese electrón ha perdido, ¿no?, ha disipado, ¿no?, ¿no?, al medio una cantidad de energía de 2 fotones. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está, decimos, ¿no?, la energía que se utiliza. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza ahí? Para muchas cosas, ¿no? Y por eso, y de manera, decimos, ¿no?, artificial también, ¿no?, se extrae la energía también, ¿no? Si quiero más fotones, quiero más energía, decimos, quiero, por decir, decimos, ¿no?, un dispositivo, decimos, ¿no?, un rayo láser, ¿no?, un LED. Entonces, decimos, esa capacidad de asimilar energía o de expandir la energía, decimos, ¿no?, es amplificada no solamente, decimos, ¿no?, utilizando, decimos, ¿no?, un elemento químico puro, aleaciones, ¿no?, por ejemplo, tenemos arsenit galia, fosfit india. Estoy hablando así en ruso, si no van a disculpar, ¿no? Son aleaciones, básicamente, ¿no?, que permiten, decimos, ¿no?, amplificar ciertos fenómenos, ¿no?, que describe la física, decimos, ¿no?, cuántica. Ya. Hasta aquí, todo bien, todo bajo control, ¿no? ¿Sí? No pasa nada, ¿no? Sí. Sencillo, ¿no? Sencillo, digamos, ¿no? Ya, seguimos entonces. Esto es el postulado, decimos, ¿no?, de la física cuántica. Esas similitudes, ¿no?, que existen, ¿no?
Tampoco vamos a hablar, decimos, nosotros nos interesa, decimos, ¿no? Nos interesa, decimos, estos fenómenos. Lo que sucede, decimos, acá en el núcleo, bueno, interesa, decimos, pero a otro nivel, ¿no? Sería física atómica, física nucleares, y ahí en el núcleo se pensaba, decimos, ¿no? Que los electrones eran las últimas partículas de que compone la... Ni idea, ¿no? Aquí hay una serie, decimos, de partículas. Inclusive ya habían descubriendo algo así como más de 2.000, 3.000 cada año, ¿no? Y las partículas ponían el nombre, decimos, de descubridor, ¿no? Pero vino, ¿no? Apareció, decimos, ¿no? Un hindú, y ni siquiera era de escuela. Aparentemente, decimos, bueno, según comentan, cuentan y está escrito, ¿no? Dice que se soñaba con una extraterrestre y ese extraterrestre le iba enseñando, decimos, ¿no? Dándole fórmula, decimos, ¿no? Y el tipo al otro día, digamos, las transcribía las fórmulas y es el creador de la teoría de cuerdas. ¿Qué significa la teoría de cuerdas? Aquí en el núcleo sí, habrán sus partículas, pero que, igual que una cuerda que puede, digamos, ¿no? Puede expresar cualquier nota, ¿no? En función de dónde está usted apretando el traste, ¿no? O qué tecla está tocando, decimos, ¿no? Del piano. Lo mismo, en función, decimos, ¿no? De su alrededor, de los agentes externos que catalizan el periodo de la temperatura. Entonces, esas partículas ahí, digamos, daban diferentes sonidos. Una misma partícula daba diferentes sonidos. Entonces, dar diferentes sonidos, decimos, ¿qué significaba eso? Que era otra partícula nueva que descubrían, pero sin embargo la misma. Eso se llama la teoría de la cuerda. Ya, pero eso no nos interesa, sino nosotros, ¿no? Porque nosotros nos interesa, sino los electrones, ¿no? Que giran alrededor del núcleo. Y ni siquiera todos, porque ahí también le decimos, ¿no? Después decimos de este postulado, decimos, eso lo acepta, por eso son los postulados, se aceptan sin necesidad, decimos, de probarlo. Hay el otro postulado, decimos, que se denomina la teoría de grupos. Vamos acá. Entonces, el primer postulado, decimos, segundo, teoría de grupos o zonas. Dice así, decimos, todas, la gran cantidad de órbitas energéticas, es una órbita energética, la cantidad de órbitas energéticas alrededor del núcleo se agrupan en zonas, decimos, ¿no? De energéticas, en zonas de círculos energéticos, ¿no? De órbitas energéticas. Órbitas, ¿sí? Sí, órbitas, ¿con de grande? Sí, órbitas energéticas. Y lo voy a representar acá, ¿no? Órbitas energéticas, ¿no? Y las que nos interesan serían, ¿no? La zona de Valencia, ¿no? La que estamos hablando acá. ¿Cuáles serán esas zonas? Acá, ¿no? Zona de Valencia. Zona de electroconductividad. Ese es el otro postulado, ¿no? Que utiliza la física cuántica. Zona de valencia, zona de electroconductividad. Vamos a hacer acá una gráfica, ¿no? Para detallar, decimos, ¿no? Con mayor precisión. Zona de valencia y zona de electroconductividad. Y empezamos considerando, decimos, ¿no? El inicio, decimos, ¿no? Del catalizador.
vamos a hacer la gráfica, ¿no? A 0 a menos 273 grados. Esa es la temperatura, ¿no? Cero absoluto, ¿no? Cero absoluto. Absoluto. Cero absoluto. Entonces, decimos, ¿no? Tenemos la siguiente gráfica a cero absoluto, ¿no? Sí, una, dos, porque hemos hablado de dos sustancias, ¿no? Conductores y dieléctricos. Obviamente que en ambos casos los dos son dieléctricos, ¿no? Porque solamente tendrán la zona de valencia. Vamos a ver, ¿no? Zona de valencia. Bueno. Acá decimos, tendríamos, en todo caso, decimos, ¿no? Ya, la energía. Energía, decimos, ¿no? Y las zonas, las líneas orbitales. Con azul, ¿no? Ya con azul. Líneas orbitales. Que sea ese modelo conductor. Así. Esto es el núcleo, ¿no? Esto es el núcleo. Es el núcleo. Núcleo. Así, punto paso. Ahí no, ¿no? Entonces observamos acá, decimos, ¿no? Que a cero absoluto, decimos, ¿no? Las líneas externas orbitales donde tienen mayor energía los electrones, se llamará esto zona de valencia. Entonces viene zona de valencia. Y están los electrones ahí, ¿no? Electrones, no quiere decir que más abajo no haya. Ingeniero, ¿se va a cortar? ¿Se va a cortar otra vez? Sí. Ya, a ver. Hora y media. Ya, hasta que se corte, ¿no? Y de ahí nos despedimos nomás. Sería hasta el día martes. ¿Se están adicionando los alumnos o no están adicionando? ¿Hay nuevos? Es hasta el 24 la adición, ¿no? ¿Sí? O sea, hasta mañana, ¿no? Ya de ahí no se adiciona. Entonces se pueden retirar, ¿no? Ya decimos. La zona de valencia, Simón, son ocupados por los electrones que no participan en la electroconductividad, pero sí participan en los enlaces químicos. Están ahí en los enlaces químicos. No hay electrones libres, por lo tanto no hay corriente, no hay posibilidad de que haya corriente. ¿De acuerdo? Esa es entonces la gráfica de Simón, cero absoluto. Todos son dieléctricos, todos están ocupados, decimos, en reacciones químicas, formando moléculas, átomos con otro átomo del mismo elemento químico y forman, decimos, ¿no? Forman una molécula de esa sustancia. Pero no hay electrones libres. ¿Listos, jóvenes? Entonces, ¿no? Hasta el día martes, ¿no? Martes, ingeniero. Ya, sí, jóvenes, nos vemos, compañeros. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.
no.